Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. Arrebatos de la razón. Gran parte de los problemas con los que nos enredamos a diario están causados, obviamente, por nuestra necesidad imperiosa de nuestra mente de conquistar el tiempo. Tenemos una especie de barullo mental que es el principal causante de nuestra desconexión y la pérdida de orientación en la vida. Sin embargo, poseemos un enorme potencial de libre acceso a una realidad suprema que está completamente tapado por el murmullo de nuestros pensamientos, los que responden a programas y esquemas mentales que son siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos, altamente nocivos para nuestra salud mental. Ante este panorama podemos decir que gran parte de los conflictos del ser humano devienen de un estado de hipnosis y aprisionamiento del ser, que se encuentra atrapado en las fauces de la lógica y de la razón. La lógica y la razón son como un gran monstruo que abre su boca para devorarnos, para meternos adentro de estructuras mentales que finalmente terminan por complicar nuestra capacidad de ser auténticos. Podemos observar cómo la mayoría de las personas responden automáticamente a situaciones de conflicto y utilizan en este automatismo un mecanismo que es reactivo e impulsivo. Un mecanismo que está guiado por un aparente sistema lógico de respuesta programada. Y así la mente sigue y sigue batallando contra el tiempo en una guerra que perdió antes de comenzar. La guerra contra un oponente a quien ni siquiera el sol pudo vencer. Imagínate. Y la pregunta que surge es, ¿creemos acaso que podemos conquistar el tiempo y ejercer nuestra dominación sobre él? Desde mi punto de vista resulta un poco ingenuo, como infantil, porque realmente estamos creando procesos mentales dentro de un sistema de circuito cerrado y estamos como el hámster en la rueda, dando siempre vueltas sobre lo mismo. En respuesta a estas consideraciones, obviamente que surge una necesidad imperiosa de todo ser humano de meditar. Y cuando digo meditar, sabes que te estoy hablando de un estado contemplativo, de un estado de recogimiento, de un estado de silencio. No te estoy hablando de sentarte a intentar callar tu mente, a intentar parar la mente, porque la función de la mente es pensar, por lo tanto, ir en contra de la naturaleza de la mente sería una locura total. Esta tarea es emprendida en la búsqueda maratónica por retornar a ese estado de armonía y serenidad del cual hace mucho tiempo perdimos y obviamente que nuestra alma desea regresar. Nos hemos inmerso en una realidad creada a base de propios pensamientos y nos desconectamos absolutamente de una realidad suprema que nos impregna a todos. Es una realidad que sucede independientemente de nuestra intervención, independientemente de nuestra participación en el mundo. La realidad que está subyacente por debajo de toda existencia es aquella en la que el yo esencial, que es el observador supremo, el que comanda nuestras naves, realmente el comandante, se manifiesta. Cuando zarpamos del muelle de la existencia y es la mente inquieta quien capitanea nuestro barco, nos adentramos en un vasto océano de dudas y naufragamos. En cambio, cuando el corazón toma el timón, que el corazón es un centro potencial esencial y además gestionador de estados emocionales, entonces la claridad y la serenidad acompasan nuestro viaje y el océano se vuelve más calmo, más tranquilo. Dejamos de navegar en la tormenta. Y si viene una tormenta, tenemos la capacidad de ir virando este timón de manera justa y apropiada, de manera que podamos encontrar el mejor rumbo, nuestro norte, porque es el ser quien está guiando la nave. Entonces, obviamente, que debo decirte que meditar es urgente y es un camino de reconexión, es como regresar a casa, es un regalo de sinceridad para uno mismo.
Meditar también representa volverse genuino y auténtico para poder reconectarnos con la belleza interior que hace mucho tiempo perdimos. Meditar nos pone en estados de conciencia más elevados, en estados de conciencia que emanan vibraciones que nos permiten abrir otras posibilidades. Y si deseamos estar en paz, es preciso comprender el mundo que se manifiesta en nuestro interior, porque la mente obviamente utiliza elementos del pasado y además toma a través de los sentidos la información del mundo exterior. La tarea obviamente no es fácil, requiere de paciencia, dedicación, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser perseverantes, cosa que a no todo el mundo le sale, y dentro de ese todo el mundo me incluyo. Por eso las prácticas de meditación que más me gustan a mí tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con el silencio, tienen que ver con sentarme debajo de un árbol, escuchar el sonido del viento, el canto de los pájaros, dejar que el sol acaricie mi rostro. Esa es la meditación con la que más cómodo me siento. Entonces podemos decir que de alguna manera nos autoprogramamos para, al cabo de muchos años, ir conformando un personaje que no es lo que verdaderamente somos. Y lo hemos hecho a costa de muchas cargas y de muchos esquemas que hemos automatizado y con los cuales nos identificamos. Y estas identificaciones nos hacen creer que somos lo que hacemos, nos hacen creer que somos lo que los otros esperan que seamos. Por eso la meditación es como un hábito reparador y sanador, es como un momento de recogimiento y de recuerdo, es recordar efectivamente quiénes somos. Si nos tomamos el asunto con liviandad, que muchas veces sucede, pronto vamos a volver al antiguo esquema, porque la mente tiende siempre a ir a lo conocido, y lo conocido es lo que hemos repetido durante muchos años, eso a lo que nos acostumbramos. La mente busca los lugares de refugio que ya conoce, y lo conocido es lo que hemos practicado mayormente. Por eso cuando más practicamos la meditación, cuando más practicamos la relajación, cuando más practicamos esta reconexión con nuestro silencio, hacemos que sea este el punto de referencia para la mente. Y entonces podemos decir que la mente empieza a hacer un poco de silencio. No sé si se va a callar completamente. Y quizá ni siquiera sea necesario. Lo importante es crear algunos espacios entre medio para que entre un poco de luz desde nuestro corazón. El esfuerzo mayor radica en el cambio de percepción que tenemos acerca del mundo y de nuestra participación en este mundo, es decir, yo y el mundo. Tengo que cambiar la forma de percibirme a mí mismo, a mí misma, es decir, de aprender a observarme y también cambiar el concepto de mí mismo. Del mismo modo que observamos a otros, tenemos que observarnos a nosotros, incluso con más intensidad, incluso con más perseverancia. Tengo que ser testigo de la presencia del yo, como si fuese una persona. Es el observador que necesita ser observado. Se trata de una abstracción del yo respecto del mí. Podríamos decir que el yo, por ejemplo, pertenece a una categoría que se encuentra por encima del mí. Por ejemplo, por encima de mi cuerpo, de mi mente, de mi vida, de mi casa, de mi trabajo, de mi familia, de mi amigo, etc. Se comprende, ¿verdad? No se trata de lo que hacemos nuestro a base del ego, sino más bien del esfuerzo que tenemos que hacer para lograr una reestructuración de todo aquello que hemos vivido en separación. Un gran maestro me dijo una vez: hay que ser del mundo pero sin pertenecerle. Y con eso realmente me marcó un gran cambio en mi vida. Responder entonces ¿quién soy? A esta pregunta, ¿quién soy? Diciendo yo soy eso, me parece un acierto. También puedo decir yo soy y punto. Yo soy es una frase que la podés encontrar en muchos libros sagrados. En la Biblia, por ejemplo, yo soy aparece innumerable cantidad de veces y podríamos decir que yo soy es el nombre de Dios, es el nombre del Creador. Y soy solo eso,
un trocito más de la realidad, una pieza más del rompecabezas de la existencia, pieza sin la cual el todo estaría incompleto, por supuesto, pieza con la cual la vida realmente cobra un verdadero sentido y tengo que reconocer este valor que tengo. A esa clase de realidad es posible acceder cuando podemos vernos a nosotros mismos y ser testigos de la participación del mí en el mundo, pero sin juzgarlo, sin querer cambiar nada. Solo lo observo y no participo, no realizo intervenciones. Esta es una de las claves fundamentales. El tema de cuánto estoy interviniendo. Los místicos orientales han hecho esto desde miles de años, negar la existencia del mundo para poder acceder a otros niveles más sutiles de la realidad. Esto lo sabemos, porque realmente cuando escuchamos a los antiguos, reconocemos que ellos han descubierto hace miles de años este gran secreto, el gran secreto de que la realidad es una ilusión. Seguramente oíste decir entonces que la realidad no existe tal como la percibimos, y es así, es cierto, es tan sencillo como mirarnos con el prisma de la crítica, con ánimo de intervenir y modificarla, o de querer cambiar las cosas, y cuando ello sucede, el caos entonces se produce. Pero ¿por qué queremos alterar el sentido natural de los acontecimientos? ¿Es posible que podamos hacerlo? Bueno, desde mi punto de vista, lograr un estado meditativo no es precisamente sentarse, cruzar las piernas como te acabo de decir, cerrar los ojos, escuchar la respiración o imaginar un bello paisaje que está colmado de suaves sonidos de pájaros encantados. Meditar es tomar la verdadera conciencia en realidad de que no soy el mundo, de que no es el mundo un objeto que yo puedo manipular, sino que es una proyección de mi propio estado imaginativo. Meditar entonces es escuchar, percibir, observar y ser. Podríamos decir que la meditación es un estado de recogimiento. Podemos estar meditando haciendo lo que más nos gusta, perdiendo la noción del tiempo, sintiendo que no tenemos un cuerpo. Estos son procesos de meditación que resultan por lo menos más fácil, al menos para mí. Meditar puede darnos una vía de entrada para conectarnos con esa realidad suprema y sublime que parece que a veces se nos escapa de entre los dedos como el agua. Pero no nos detengamos en cómo meditar, sino más bien avancemos a tratar de intervenir menos en los acontecimientos externos y conectarnos con el mundo desde los acontecimientos internos. Prestarle más atención a lo que pasa dentro tuyo, prestarle más atención a cómo te sentís, prestarle más atención a cuántas emociones estás metiendo en los pensamientos, cuántas emociones estás adjuntando a los pensamientos que ya sabemos que cristalizan los estados de realidad. Y esto nos da la posibilidad de que tengamos un viaje más placentero, de que el mundo se convierta en nuestra verdadera casa, pero el mundo interior, y que por supuesto podamos tener la capacidad de vivir la vida como una fiesta. Ahora, después de una pequeña pausa, me gustaría leerte algo que escribí hace un tiempo. Tristemente enmudecida, mi alma cayó rendida ante los arrebatos de la razón, y en su profunda soledad lanzó un grito desolador al vacío, aclamando por libertad. Turbada por las injusticias de mis pensamientos, decidió abandonarme un día en busca de tierras más fértiles donde la semilla de la comprensión germinara. Mas mi frágil y tullido cuerpo fue desposado de su espíritu para vagar por la senda de la muerte eternamente. Y en su ausencia se jactó de la avaricia cuando el brillo dorado del oro empeñó por completo su visión. Y en su ausencia su mirada se erguía por encima de su hombro reclamando admiración y respeto. Y en su ausencia se aferró a sus posiciones mundanas, cuan pirata que se aferra al cofre de sus sucias y sangrientas conquistas. Y en su ausencia desterró a la belleza de su rostro para dar lugar
al turbado velo de las apariencias y de la crítica, y en su ausencia gritó a los cuatro vientos 1000 palabras de soberbia en su falsa creencia de que su erudición sería oída como sabiduría, y en su ausencia desgarró con sus mentiras los oídos de quienes, adormecidos por el verano de su falso encanto, pisaban sus mismas huellas, y en su ausencia apuñaló al corazón de 100 esposas que confiaron en sus aparentes y disfrazados dotes de fiel amante, y en su ausencia estafó la confianza de aquellos que le seguían cuando el perverso rostro de la hipocresía se plasmó en su cara, y en su ausencia llenó su inmenso vacío de un aterrador y ferviente resentimiento, y envenenó sus emociones, y contaminó sus sentimientos. Y en un estado de profunda irascibilidad, se convirtió en el esclavo de su propia ignorancia, en el verdugo de su propia divinidad, y en completa terquedad y ceguera rehusó ir en busca de su alma perdida. Y así, el alma y el cuerpo, como dos solitarios mendigos en el profundo dolor de su desdicha, estiraban sus manos en todas las direcciones en busca de caridad y de entrega. Mas en sus turbaciones cantaban las canciones de la pena y danzaban las melodías de la desesperanza. Oh misteriosa vida que sin piedad me atraviesas como un rayo de sol atraviesa las agrietadas e infértiles superficies sufrientes del desierto. ¿Qué será de mí? Que colmado de vacío y vacío de espíritu, deambulo por la senda de la existencia, vedado de tu gracia y anhelante de tus virtudes. Soy como una flecha sin su arco, como un arroyo sin sus orillas, como el otoño sin el viento, como un enamorado a quien su amada ignora, como la abeja sin sus flores, y la desdicha es mi compañera. Mas mis pies están cansados y tan agrietados como el fulgurante y reseco suelo del desierto de la vida que transito en agonía. El soplo divino ha dejado de impregnarme con su fragancia desde el mismísimo momento en que mi alma decidiera marcharse, huyendo despavorida de los desmanes de mi ignorancia. Voy en busca de los frutos del árbol que jamás ha crecido en el jardín de mi corazón, que se ha convertido en suelo árido. La primavera no ha venido a verme desde hace tiempo, regándome de frescura todas las flores de delicado aroma y privándome del gorjeo de los pájaros que alegran las mañanas con sus dulces melodías. He visto correr la última gota de aquel alegre arroyuelo que en su presuroso paso anhelaba el encuentro con su océano. Y en un doloroso lamento he gritado al cielo en profundo desconsuelo: alma mía, que eres vida de mi vida y que posees las llaves que libran mi corazón de las celdas de la agonía, regresa a casa por mí. Oh eterna Dulcinea, que bailas tu danza eternamente en la conciencia infinita, soy tu fiel servidor y en tus más amorosos brazos me convierto en mí mismo otra vez. ¿Será que soy digno de tu presencia o simplemente en mi arrogancia te he sepultado en el eterno olvido, siendo yo mismo quien yace ahora bajo las lápidas tenebrosas de la muerte? ¿Cuánto daría por un beso fresco de tu boca sobre mis resquebrajados y agonizantes labios? ¿Cuánto daría por una caricia de tus delicados dedos sobre mi áspero rostro? ¿Podrás algún día colmarme con los destellos de tu fulgurante luz? Y si lo hicieras, que el peso de la desdicha me abandone y que el lacre del vacío se rompa para que el aire fresco de tu sublime respiro me devuelva la vida, para que mis lágrimas como lluvia se conviertan al fin en alimento que nutra mis sedientos y tullidos jardines, jardines donde han de crecer las 1000 flores con las que te coronaré algún día. Y si acaso decidieras nunca volver a mí, aún así te estaré eternamente agradecido, pues ha sido tu ausencia la que me ha vuelto el ser miserable que ahora soy
y a través del cual me arrodillo ante el altar de tu gloria, suplicando por tu regreso. Alma eterna e infinita, tú que dignificas la conciencia con tus virtudes y que engrandeces la vida con tu enseñanza sublime. ¿Tienes oídos aún para escuchar el grito desgarrador de este mustio corazón arrepentido? Finalmente, sé que nos volveremos a encontrar, ya sea porque atiendas mis reclamos o porque, no haciéndolo, atiendas los reclamos de la conciencia infinita, creadora de todas las cosas. En cualquier caso, mis deseos se desvanecerán para dar lugar a una fusión eterna en la que me volveré un alma contigo, y ambos nos volveremos conciencia infinita. Gracias por estar.